En la introducción al tema de psicología evolutiva, hicimos una revisión panorámica de cuál es la posición actual de la teoría de la evolución a nivel de la cultura popular, e hicimos un breve paralelo con el psicoanálisis. Asimismo, resaltamos que ambas teorías son especialmente útiles, al menos en principio, para explicar la interrelación entre una amplia gama de fenómenos psicológicos, y no solo áreas o procesos específicos, como ocurre en la mayoría de casos con las teorías psicológicas. En la segunda parte tratamos de esclarecer el concepto de evolución, explicando algunas ideas clave y desmitificando algunos malentendidos comunes sobre el enfoque darwiniano. En esta tercera parte me daré la tarea de explicarte dos conceptos básicos de la teoría de la evolución darwiniana, que nos sirven para hacer aplicaciones concretas a fenómenos de la conducta humana. Estoy hablando de los genes egoístas y la selección sexual. El gen egoísta. Este 2016 se cumplen 40 años de una de las obras más famosas que abordan el tema de la evolución. Se trata de The Selfish Gene, en español, el gen egoísta. El gen egoísta hizo de su autor, Richard Dawkins, una celebridad científica a nivel mundial y aumentó considerablemente su prestigio. La idea clave de el gen egoísta es volver a la teoría darwiniana, pero invirtiendo el foco de atención. ¿Y qué significa eso? Pues, ¿recuerdas cuando en el video anterior decía que los miembros de una especie eran ligeramente distintos entre sí y eso hacía que algunas de las diferencias individuales se convirtieran en adaptaciones que beneficiaban a algunos de ellos aumentando su éxito reproductivo? Tal vez a alguno de ustedes se les ocurrió por su cuenta esta idea, que se desprende directamente de la idea darwiniana de la evolución. En todo caso, se las transmito. Si hablamos con propiedad, no son las especies las que evolucionan, sino los individuos. Quiero decir, no es que toda una especie de pronto adquiera una adaptación, son los individuos los que la adquieren. Es el lento predominio de los descendientes de unos pocos individuos distintos lo que hace que con el tiempo toda la especie cambie y finalmente evolucione. Pues bien, la idea de que son los individuos los que evolucionan es justamente lo que cuestiona Dawkins en El gen egoísta. Lo que hace este autor es dejarle enfocarse en los individuos de la especie para enfocarse en los genes. Son los genes quienes durante la concepción y la gestación codifican a los organismos dándoles rasgos que finalmente llegan a caracterizar una especie, es decir, de alguna forma los crean. Dramatizando la idea, hasta podríamos decir que nosotros los individuos solo somos los vehículos que los genes utilizan para saltar de una generación a la siguiente. Ponte a pensar en eso. Tu instinto de supervivencia, tus enamoramientos, tu amor por tus parientes consanguíneos, sobre todo por tus hijos, tu apego a la familia, todo eso puede ser reinterpretado como la influencia de los genes, que nos han diseñado de ese modo para que podamos cumplir con la meta última de la evolución, reproducirnos de la mejor manera posible. Dawkins especifica que existen 3 características que poseerán los genes que prevalecen en una población. La primera es que serán genes capaces de reproducirse de modo abundante, es decir, fecundos. Segunda, serán genes longevos, aunque no sea tan evidente, en realidad vivir mucho tiempo incrementa las probabilidades de reproducción. Y tercero, podrán generar copias muy fieles de sí mismos, es decir, se reproducirán de modo preciso. Es decir, los genes que dominarán en cualquier población serán los más fecundos, longevos y precisos. Cuando Dawkins habla de egoísmo, lo que quiere decir es que los genes que predominan y sobreviven serán entonces aquellos que tienen los mejores mecanismos para reproducirse a sí mismos. Cuando piensas que reproducirse es lo mismo que hacer copias de sí mismo y generalizas lo que dijo Dawkins a cualquier entidad, incluso si no es un ser vivo,
Entonces te topas con la idea de los memes. Un meme es una idea socialmente compartida que hace copias de sí misma usando exactamente los mismos tres principios que acabamos de enumerar. De hecho, Dawkins fue quien generó esa palabra en El gen egoísta. Pongamos un ejemplo, y con esto ya estamos casi totalmente ingresando por primera vez dentro del territorio de la psicología evolutiva propiamente hablando, en este caso aplicada a la psicología social. Neil deGrasse Tyson es un astrofísico muy conocido en los medios de difusión masiva, donde se ha dedicado a hacer divulgación científica desde hace muchos años. Tyson es un tipo excepcional por muchos motivos, entre ellos ser uno de los pocos científicos afroamericanos de fama mundial, pero también por ser una persona sumamente gestual al hablar, un rasgo de los muchos que explican su popularidad en los medios. Durante una entrevista, mientras elogiaba a Isaac Newton, hace un gesto que alguien copió. Lo curioso es que la intención original de Tyson era expresar admiración por uno de sus ídolos intelectuales, pero ese gesto fue copiado gráficamente y luego se viralizó, es decir, se reprodujo muchas veces en Internet. Fue y hasta hoy sigue siendo usado para expresar algo así como I see, ¿no? Es decir, el sarcasmo hacia otra persona que trata de aparentar ser más de lo que en realidad es. El meme de Tyson es usado en situaciones que no tienen absolutamente ninguna relación con lo que él pretendía decir originalmente. De hecho, dudo que el 95% de las personas que usan o usarán alguna vez este meme sepan de quién se trata o cómo se originó, y tampoco necesitan saberlo. A esto me refería cuando hablaba de que los principios evolutivos no solo se aplican a los seres vivos. En este ejemplo, la imagen del gesto de Tyson es la entidad, y todas las variaciones existentes y las que vendrán son las formas que la entidad adquiere. Sobrevivirán porque sirven a una función, del mismo modo en que ciertos genes sobreviven porque cumplen una función. Por ejemplo, el gen que permite que un organismo tenga piel más clara cumple una función específica. Probablemente en el caso de los seres humanos fue útil a los primeros europeos en su adaptación a los climas más fríos del norte de Europa. En el caso de los memes, ¿cuál podría ser esa función? Probablemente sea una función expresiva. Cuando usas un meme es para subrayar o expresar una emoción de un modo gráfico, que es algo que muchas personas prefieren porque es más rápido y más fácil que hacer y procesar una expresión verbal. Como dijera el filósofo español José Ortega y Gasset, antes necesitábamos a un especialista de las palabras, como un literato, para ayudarnos a expresar con sus versos o su prosa lo que queríamos decir. Hoy tenemos a los memes. Debe haber habido muchísimas imágenes y dibujos que podrían usarse para más o menos los mismos objetivos que se buscan al usar el meme de Tyson. Pero este último ha sido el que, con sus características de fecundidad, longevidad y precisión, al replicarse superó a los demás y por ello hoy es tan popular. De hecho, no son solo los memes los que podríamos explicar usando principios evolutivos. También expresiones culturales como las canciones o los libros, en especial cuando estos son recreados y compartidos por otras personas. Por ejemplo, aunque tradicionalmente la Ilíada y la Odisea son atribuidos al poeta griego Homero, es claro que en su forma oral deben haber habido muchísimas modificaciones, versiones y reversiones a través del tiempo antes de ser plasmados en su forma escrita. Otro ejemplo mucho más cercano lo tendríamos en la canción Aleluya, del músico y poeta canadiense Leonard Cohen. Te invito a que investigues acerca de cómo fue el proceso de su creación y cuál ha sido su trayectoria en las voces de los muchos artistas que han hecho covers o versiones de ese tema. Luego trata de explicar su supervivencia usando las tres características formuladas por Dawkins. Selección sexual.
Como ya comentamos varias veces en el video anterior, existe una clara tendencia evolutiva que premia a los individuos capaces de reproducirse más y mejor, mientras que a los que van acumulando las especies a lo largo de las miles de generaciones y que deciden para sobrevivir los llamamos selección natural, al proceso que les permite adquirir características que los llevan al éxito reproductivo los llamaremos selección sexual. La selección sexual viene en dos sabores, por así decirlo. Hay adaptaciones o cambios acumulativos que permiten a un individuo atraer de manera más efectiva la atención del sexo opuesto. A este tipo de selección sexual lo llamaremos selección intersexual. Recuerda, inter porque se produce entre los sexos. Pero hay otra variedad o tipo de selección sexual. Es cuando un individuo adquiere características que le permiten sobresalir entre o estar en mejor condición que sus competidores del mismo sexo. A ese tipo de selección lo llamaremos selección intrasexual. Recuerda, intra porque se produce al interior de los sexos. La famosa cola del pavo real de la que nos ocupamos en el video anterior es un ejemplo de selección intersexual, porque está diseñada para atraer al sexo opuesto. Los cuernos de los venados, por otro lado, o los colmillos de los elefantes, son típicas características de selección intrasexual, porque en esos casos ayudan al macho de la especie correspondiente a luchar y vencer a los otros machos por el derecho a disfrutar de los favores de las hembras. ¿Se te ocurre alguna forma en que podríamos aplicar el concepto de selección sexual a los seres humanos? Te doy una pista. En la especie humana existe lo que en biología se llama dimorfismo sexual. El macho de la especie suele ser más alto en promedio que la hembra. Es decir, usualmente los varones son más altos que las mujeres. También se da que el varón suele tener mucha mayor masa muscular. Estas características serían una expresión de selección intrasexual, es decir, ser más alto y más musculoso habría ayudado a nuestros remotos ancestros a imponerse a los otros varones en la competencia sexual por las mujeres. ¿Se te ocurre alguna otra característica que ostentan el varón y o la mujer actualmente que podría ser explicada usando la hipótesis de la selección sexual? ¿De qué tipo sería? ¿Intersexual o intersexual? En el próximo video trataremos el tema del desajuste evolutivo.